Supercrack Estrella presenta. Este hombre conoce el destino de la humanidad. Steve Jackson. ¿Qué les parece? Las cartas Inhuo también hacen referencia a Donald Trump. ¿Qué más secretos tendrá este famoso deck hecho por Steve Jackson? Se trata de 13 cartas Illuminati, un juego de rol creado por Steve Jackson que salió al mercado en el año 1994. Aunque su creador las hizo con cierta sorna, lo cierto es que estas cartas predecían sucesos que tendrían lugar varios años después, como el malogrado 11S. La carta que más ha impresionado es la denominada Enough is Enough, una imagen que representa a un hombre rubio gritando con los mismos rasgos faciales del presidente de Estados Unidos y con lo que parece ser la trayectoria de un proyectil cerca de su oreja. En 1994, un diseñador de juegos llamado Steve Jackson lanzó un proyecto aparentemente inofensivo, Illuminati, el juego de la conspiración. Pero lo que comenzó como una sátira sobre el poder global terminó convirtiéndose en uno de los objetos más enigmáticos de la cultura moderna. Las cartas mostraban atentados, crisis políticas, epidemias, manipulación mediática, guerras y líderes carismáticos, todo ello años antes de que ocurriera. Entre ellas, una destaca como una advertencia profética. Ya basta, una carta que parece reflejar la ira y el punto de inactividad de nuestro tiempo. En este episodio exploramos la historia detrás del juego, la misteriosa escritura del FBI contra su creador y cómo cada carta se ha cumplido con inquietante precisión. Desde la caída de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, hasta el apogeo de los clones, las pandemias y los líderes mesiánicos. ¿Fue solo una coincidencia, o un mensaje en clave filtrado al público general en forma de entretenimiento? A veces, la verdad se esconde en los lugares más insospechados, incluso en un fajo de cartas. El juego de cartas Illuminati que predice el intento de asesinato de Trump. Aunque los Simpson no predijeron el atentado contra Donald Trump, este juego de cartas Illuminati sí lo hizo. El juego de cartas Illuminati es un juego de cartas coleccionables que salió en 1990. Fue creado por Steve Jackson y trataba sobre sociedades secretas que competían entre sí por la dominación mundial. Por esta razón hay que tomarse muy en serio lo que aparece en este juego de cartas, y en este video me centraré en una sola carta, la que dice que los seres humanos y nuestro mundo fue entregado a los demonios extraterrestres. Dos cartas del juego original de los 90 revelaron una situación siniestra, especialmente ahora tras lo ocurrido con Trump. Las cartas Ya es suficiente y líder carismático parecen estar basadas en Trump, no solo en él, sino en referencia a su papel como líder mundial. Este juego de cartas salió en los 90, pero, de alguna manera, logró predecir que Donald Trump sería presidente. Esto es exactamente lo que terminó siendo muchos años después de su creación. Esta carta, de hecho, predijo que Trump sería presidente, incluso predijo exactamente lo que dijo en uno de sus discursos en septiembre de 2020. De nuevo, no creo que fuera una coincidencia, ya que incluso los Simpson predijeron que Trump se convertiría en presidente. La tarjeta mostraba claramente al presidente Trump dirigiéndose a una multitud masiva, tal como se le conoce hoy. Representaban claramente a este líder con su característico peinado. Si bien la carta líder carismático no muestra a Trump siendo eliminado, esta sí. La carta Ya es suficiente muestra, de nuevo, un rostro que se asemeja claramente a Trump con una expresión de enojo. Si leemos la descripción de la carta, vemos esto. En cualquier momento y lugar, nuestros francotiradores pueden derribarte. Que tengas un buen día. Esto es realmente increíble. Si nos fijamos en la cara, incluso me recuerda a la de Trump, al levantarse y levantar el puño. La tarjeta nos dice literalmente que un francotirador podría derribarlo en cualquier momento. No es casualidad. Obviamente, era algo que se sabía con mucha antelación. ¿Qué probabilidades hay de que un juego de cartas aleatorio de los 90 prediga no solo la llegada de Trump a la presidencia, sino también el atentado contra su vida? Esta carta se creó en los 90, incluso antes de que Trump fuera siquiera una idea. No solo predijo que Trump sería presidente, sino también su destitución. Los masones dirigen la política. De alguna manera, nos dicen, nuestros votos determinan quién se convierte en presidente. Pero por alguna razón, seguimos votando por presidentes que son casi todos de la misma estirpe. ¿No te parece sospechoso? Es obvio que los masones son quienes controlan las elecciones y eligen al gran jefe. Por eso, este juego de cartas de los Illuminati, que en realidad debería llamarse los planes de los masones para el nuevo orden mundial, pudo predecir la llegada de Trump a la presidencia y el atentado contra su vida. Por eso también los Simpsons pudieron predecir la llegada de Trump a la presidencia. Estas no son predicciones, sino planes que están llevando a cabo.
El creador de Los Simpson, Matt Groening, al igual que el creador del juego de cartas Illuminati, es masón. Lo admiten abiertamente en la propia serie. En un episodio, uno de los personajes confiesa abiertamente que los masones gobiernan el país. ¿Los Smithers no son Spities? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir, señor? Los masones gobiernan el país. Las masas observan todo esto y no les prestan atención. Para ellas, todo es solo una broma. Quienes controlan nuestro mundo se ríen de ellas, se burlan de ellas, porque han manipulado a las masas con tanta eficacia. Los orígenes y la influencia de los Illuminati y sus conexiones con los masones. Ahora, he estudiado a los Illuminati y conozco su historia real, no lo que la gente inventa en internet, sino los hechos reales. Los Illuminati fueron fundados en el siglo XVIII por un hombre llamado Johann Adam Weishaupt. Adam quería convertirse en masón, pero consideraba que las cuotas de la logia eran demasiado caras para él, así que decidió crear su propia sociedad secreta, a lo que llamó Illuminati. Tras crear a los Illuminati, se topó con un problema. No tenía rituales que practicar en sus logias. Como los masones son tan reservados y mantienen sus rituales ocultos, Adam no pudo robarlos, así que decidió unirse a ellos y aprender sus rituales. De esta manera, podría llevarlos a su organización Illuminati. Instruyó a sus miembros Illuminati, que no eran muchos, a unirse a la logia masónica local. Cuando la logia se llenó de miembros Illuminati, Adam acudió al líder de la gran logia y le preguntó si podían, en esencia, fusionar a los Illuminati con la masonería, creando su propia logia masónica Illuminati. La gran logia lo aprobó, y los Illuminati se unieron a la masonería. Incluso existe una rama de la masonería que lleva el nombre de los Illuminati. En realidad, los Illuminati son solo los masones. Puedes verificar toda esta investigación simplemente buscándola. Este juego de cartas Illuminati es en realidad un juego de cartas masónico. Y si sabes algo sobre los masones, sabrás que están muy involucrados en la política, y muchos presidentes son francamente masones. De hecho, creo que casi todos los presidentes son masones. La mayoría de los presidentes son parientes y, en su mayoría, descendientes de la familia real. Esto no es una teoría conspirativa. Es un hecho real y se ha demostrado que es cierto. Los líderes de nuestro mundo son marionetas. Casi todos nuestros líderes mundiales son solo marionetas. Quienes realmente gobiernan nuestro país no son políticos, son inversionistas. La mayoría de la gente no lo sabe, pero estos presidentes pertenecen a empresas de inversión privadas como BlackRock y Vanguard. BlackRock y Vanguard son los dos líderes. Son a quienes sirven los presidentes. Nuestro gobierno es propiedad de estas gigantescas empresas de inversión, y Trump está rodeado de estos ricos y poderosos inversores. Esto es lo que no les dicen. Por eso llamo a casi todos los presidentes marionetas, porque estos inversionistas son quienes realmente dirigen el negocio. Tienen a todos en sus bolsillos. Reflexiones finales. Con todo lo que he mostrado en este artículo, deberías poder determinar qué está pasando realmente con todo esto. Todo lo que sucede tiene un propósito alternativo que las masas no ven. Todo lo que está sucediendo ahora está conectado con los planes para el nuevo orden mundial. Lo que estamos viviendo ahora tendrá mucho más sentido en el futuro cercano. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto guionizado? Echen un vistazo a estas cartas de los Illuminati que representan a un líder carismático y ya basta, ambas parecidas al actual líder carismático Donald Trump, quien prácticamente dijo recientemente ya basta. Donald Trump criticó duramente a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien hizo campaña para derrocarlo. Básicamente dijo ya basta. En relación con sus acusaciones actuales, el juego de cartas Illuminati de la década de 1980, creado por Steve Jackson Games, inspirado en el libro de 1975, la trilogía Illuminatus, de Robert Anton Wilson y Robert Shea, tiene cartas que representan a un líder carismático y ya basta, con un hombre rubio que se parece claramente a Donald Trump. Si se acerca la carta de ya basta, casi se parece al coronavirus. ¿No era Trump el presidente cuando llegó la pandemia? El juego de cartas Illuminati presenta sociedades secretas siniestras que compiten entre sí por controlar el mundo a través de diversos medios, incluyendo legales, ilegales e incluso místicos. Fue diseñado como una versión irónica, más que seria, de las teorías conspirativas. Pero es irónica o las cartas fueron la semilla sembrada hace mucho tiempo para guionar el espectáculo que vemos hoy. Los discordianos que adoran a Eris, la diosa del caos, son los responsables últimos de este juego de cartas. ¿Acaso todo esto solo busca crear más caos? Orden a partir del caos. Esta publicación pretende ser satírica, y sí, es un poco exagerada.
Pero sobre todo quiero llamar la atención sobre las cartas Illuminati para que las investiguen, y a los discordianos. La carta Alien Abducción el día de la revelación. 11 de junio de 1926. Día de la revelación. En esta carta se puede leer traducción. Esta tarjeta requiere UFO o acción espacial. Juegue esta tarjeta en cualquier personalidad en cualquier momento. Hasta el final del giro actual, esa personalidad no tiene ninguna alineación en absoluto. Además, no puede conseguir alineaciones hasta el final del turno actual, por ninguna razón. Alternativamente, juega esta carta con una personalidad en tu mano, o en este área incontrolada, para controlarlos automáticamente. Corría el año 1994, cuando la CIA registró inquisitivamente la empresa de un señor llamado Steve Jackson, inventor de un juego de cartas que describía con demasiadas coincidencias algunos de los hechos más dañinos que acaecerían a la humanidad en los siguientes años. La CIA requisó todo el material informático de la empresa de Jackson. Sin embargo, quedaron las copias de su juego de cartas que, básicamente describía cómo dominar el mundo, nuevo orden mundial, a través de malvadas artimañas como la demolición de las Torres Gemelas, ataques al Pentágono, pandemias, reducción de la población, control mental, guerra de sexos, falsificación de la historia, armas climáticas, crisis y revoluciones. Obviamente, Steve Jackson predecía en sus cartas demasiadas coincidencias con la realidad venidera que alguien muy poderoso no quería que se desvelaran. ¿Cómo es posible que alguien conociera los peores acontecimientos venideros y los plasmara con tanta certeza en un juego de cartas? Por cierto, también aparece una carta de la Tierra plana. La versión del juego de cartas Illuminati, de Steve Jackson, se ha convertido en el porno de los conspiranoicos. Y no porque se trate de un divertidísimo juego de culto con 20 años de éxito y reediciones a sus espaldas, no, sino porque según los amantes de las conspiraciones la edición de 1995, el original se remonta a 1982, contiene oscuras premoniciones, o refleja una siniestra hoja de ruta. Este hombre conoce el destino de la humanidad, de futuros atentados y catástrofes no tan naturales. Partiendo del principio, Illuminati recrea en la mesa de juego la disputa de una serie de grupos secretos para controlar el mundo, manipulando la historia, cometiendo atentados de falsa bandera y asesinatos, y tergiversando a los medios de comunicación. El juego se basa en la trilogía Illuminatus de Robert Shea y Robert Anton Wilson, una saga inédita en España y que aún se cita en las últimas versiones del juego. Illuminatus es una saga satírica sobre el mundo de las conspiraciones, ya sabéis, grupos ultrasecretos masónicos que nos manipulan, creando guerras y otro juego iniciático. Epidemias, la Tierra hueca, alienígenas Anunnaki, reptilianos, bla bla bla. Steve Jackson toma las ideas que se vierten en esas novelas e intenta, como las novelas, hacer una reducción al absurdo de todas esas teorías. El problema, que en su juego de cartas acierta por casualidad. Lo de acertar es discutible, pero en algunas de las ilustraciones que vemos en el juego, ojo, en una edición antigua que no se ha visto en castellano, se dan hechos similares a acontecimientos históricos que estaban por llegar. Esta situación, unida al hecho de que la compañía de Steve Jackson fue asaltada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y sus ordenadores, confiscados, por un posible delito informático, ha dado alas a los conspiranoicos para suponer que Steve Jackson disponía de cierta información privilegiada que le permitía saber, con años de antelación, cosas como que las Torres Gemelas iban a ser atacadas, e incluso a la altura del edificio a la que se iba a producir el ataque. Veamos las cartas que anticiparon el mundo en el que vivimos. En 1983, Steve Jackson creó un juego de cartas que se ganó el título de mejor juego de ciencia ficción del mundo, Illuminati. En cada partida, los jugadores formaban parte de sociedades secretas famosas como Illuminati, Sociedad de la Discordia y los Gnomos de Zurich. El objetivo era que cada jugador construyera su red de poder, representada por cartas que añadían grupos a su zona de juego. Con estos grupos, los jugadores buscaban aumentar su influencia y trabajar hacia la meta de dominar el mundo. En 1990, el tablero fue acusado de predecir el futuro a través de sus cartas. Según sus seguidores, está asociado con la anticipación de eventos como el colapso de las Torres Gemelas y el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. En el mismo año, Steve Jackson emprendió un nuevo proyecto de juego de cartas llamado Illuminati, un nuevo orden mundial, INUO, un juego de rol.
Sin embargo, el Servicio Secreto de los Estados Unidos intervino, intentando detener su lanzamiento por razones que permanecen desconocidas. El juego de cartas que predecía el futuro. En 1982, se lanzó un juego de cartas que parecía inofensivo. Aunque ya generaba controversia por sus temas, no fue hasta 1988 que empezó a ser tema de conversación general. 6 años después de su lanzamiento, se vio vinculado de manera inesperada con eventos trágicos. 2 aviones impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, resultado de un ataque terrorista que cobró numerosas vidas. Sorprendentemente, el juego había predicho este acontecimiento de manera precisa. El derrame de petróleo de Deepwater Horizon también parecía haber sido anticipado por el juego. Una carta titulada Oil Spill mostraba un escenario de aguas contaminadas, un barco hundiéndose y un pájaro afectado por el petróleo. Otro naipe pronosticaba una posible tercera guerra mundial, sugiriendo el uso de armas nucleares en un conflicto a escala global. Con el aumento de las tensiones por un posible conflicto entre Rusia y el Pacto de Varsovia contra los Estados Unidos y el resto de la OTAN, esta predicción se tomó con inquietud. Por último, el juego revelaba la siniestra intención de los Illuminati: reducción de la población. En sus palabras, se manifestaba: la superpoblación genera numerosos problemas y una carencia de afecto suficiente. A pesar de las coincidencias, nunca se demostró con pruebas un vínculo entre estos eventos y el juego de cartas. El juego de cartas que fue prohibido por el gobierno de los Estados Unidos. En 1990, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, sigla en inglés, realizó una redada en la sede de Steve Jackson Games, SJG, en Austin, Texas. En octubre de 1988, la empresa de telecomunicaciones estadounidense Bell South descubrió que un documento patentado relacionado con su sistema 9 de enero de 2001 había sido publicado en un sistema de tablones de anuncios en Illinois. Esta información fue comunicada al Servicio Secreto en julio de 1989. En febrero de 1990, el Servicio Secreto encontró que el mismo documento se había publicado en el BBS Phoenix en Austin, Texas, operado por Lloyd Blankenship, entonces empleado de SJG y moderador del BBS de la empresa, llamado Illuminati. El servicio secreto concluyó que había suficientes razones para registrar las computadoras de Blankenship y de la empresa para la que trabajaba, y el 28 de febrero se emitió una orden de registro. La CIA ejecutó la orden el 1 de marzo de 1990, confiscando 3 computadoras de SJG y más de 300 disquetes durante la operación. La incautación incluyó la copia maestra de GURPS Cyberpunk, un juego de rol desarrollado por Blankenship en colaboración con SJG, que estaba a punto de ser lanzado. Asimismo, en el servidor Illuminati se almacenaban correos electrónicos personales privados enviados y recibidos por los empleados de SJG. Sin embargo, el material confiscado fue devuelto en junio de 1990. Steve Jackson es un diseñador estadounidense de juegos de rol y de mesa, fundador de la compañía Steve Jackson Games, SJG. Steve Jackson se graduó en 1974 en la Universidad Rice. Jackson asistió brevemente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, pero se fue para dedicarse a desarrollar juegos. Década de 1970. Metagaming Concepts. Mientras trabajaba en Metagaming Concepts, Jackson desarrolló Monsters. Monsters. K. 1976, basado en un diseño de Ken St. Andre relacionado con su juego de rol Tunnels y Trolls, y Godsphere 1976, un juego de conquista espacial en 3D diseñado por Lynn Willis. El primer diseño de Jackson para la empresa fue Ogre 1977, seguido de Jeff 1978, que se ambientan en el mismo universo futurista creado por Jackson. 4. Jackson se interesó por Dungeons Dragons, pero encontró los dados de varios tamaños irritantes y las reglas de combate confusas e insatisfactorias, y no le gustó la falta de tácticas, por lo que diseñó Melee en respuesta. Jackson se unió a la Sociedad para el Anacronismo Creativo, Society for Creative Anachronism, SK, para obtener una mejor comprensión del combate, pero pronto se interesó más y comenzó a luchar en el combate de acción en vivo de la SK como Barkskull, el vikingo celta. 4. Metagaming también publicó su juego Wizard. Mientras diseñaba Melee, Jackson se dio cuenta de que esta idea podría expandirse a un juego de rol de fantasía completo para competir con Dungeons Dragons, y comenzó a trabajar en The Fantasy Trip.
Si bien el juego estaba originalmente programado para su lanzamiento en febrero de 1978, el diseño y el desarrollo requirieron más trabajo del que Jackson había anticipado y el juego no se lanzó hasta marzo de 1980. Howard Thompson, propietario de Metagaming, decidió lanzar The Fantasy Trip como 4 libros separados en lugar de un conjunto en caja, y cambió sus métodos de producción para que Jackson no pudiera verificar las pruebas finales del juego. Como resultado de estas acciones, Jackson dejó Metagaming y fundó Steve Jackson Games más tarde ese año. Década de 1980, actualidad. Steve Jackson Games. Su juego Raid on Iran fue un éxito inmediato. Jackson compró The Space Gamer de Metagaming y vendió los derechos de The Fantasy Trip a Metagaming. Sin embargo, Thompson llevó a cabo acciones legales contra SJG por los derechos de un juego de guerra corto llamado One Page Bulge, y la demanda se resolvió con un acuerdo que se alcanzó el 26 de noviembre de 1981 que le otorgó a Jackson plenos derechos sobre One Page Bulge, y sobre Ogre y Jeff cuya propiedad fue cuestionada durante el proceso judicial. Jackson intentó comprar The Fantasy Trip a Thompson después de que Metagaming dejara de operar en abril de 1983, pero Thompson rechazó la oferta de $250,000 ofrecida. Jackson diseñó o codiseñó muchos de los juegos publicados por SJ Games, incluidos minijuegos como Car Wars 1981 y Illuminati 1983, Undead 1981, y una versión publicada de un juego informal que se juega en los campus universitarios, llamado Killer. Jackson quiso entrar en el negocio de los juegos de ordenador a principios de la década de 1980, pero en vez de esto terminó otorgando derechos para hacer juegos a Origin Systems, que producía juegos como Autoduel 1985 y Ogre 1986. Jackson se interesó por diseñar y publicar un nuevo sistema de juegos de rol a mediados de 1981, con la intención de que fuera detallado, realista, lógico, bien organizado, y adaptable a cualquier escenario y nivel de juego. Anunció GURPS en 1983, aunque las revistas de la compañía retrasaron el desarrollo de GURPS hasta 1984, haciendo que el libro del sistema de combate Man-to-Man, Fantasy Combat de GURPS 1985, estuviera disponible para 1985. El conjunto básico completo de GURPS apareció el año siguiente, en 1986. En 1995, Sean Punch fue sustituido por Jackson como editor de la línea GURPS. Jackson también diseñó los juegos de cartas de estrategia Munchkin 2001, y Ninja Burger, y los juegos de dados Zombie Dice 2010, y Cthulhu Dice 2010, así como las variantes de Zombie Dice, Tropibook 2011, y Dino Un Dice 2013. Jackson ha exhibido su elaborada Chaos Machine en varias convenciones de ciencia ficción o juegos de guerra, incluyendo el Worldcon de 2006. Su juego de rol GURPS y el juego de cartas Munchkin fueron incluidos en el Salón de la Fama de Origins en 1999 y 2012 respectivamente. Los dos Steve Jackson. A menudo se confunde a Jackson con Steve Jackson, un escritor británico de libros de juegos y videojuegos que cofundó Games Workshop. La confusión se ve exacerbada por el hecho de que, si bien el Jackson británico fue co-creador de la serie de libros de juegos Fighting Fantasy, el estadounidense Jackson también escribió 3 libros en esta serie, Scorpion Swamp, Demons of the Deep y Robot Commando, y en los libros no se especificaba que se trataba de un Steve Jackson diferente. Incidente de 1990 con el servicio secreto y acciones legales. Artículo principal. Juicio de Steve Jackson Games, Incorporated contra el Servicio Secreto de los Estados Unidos. El 1 de marzo de 1990, el Servicio Secreto de Estados Unidos allanó las oficinas de Steve Jackson Games, basándose en la sospecha de actividad ilegal de piratas informáticos por parte del diseñador de juegos Lloyd Blankenship, y confiscó, entre otros materiales y medios, su manuscrito para GURPS Cyberpunk. Cuando Jackson fue a la sede del servicio secreto al día siguiente para recuperar los borradores de su libro, le dijeron que GURPS Cyberpunk era un manual para delitos informáticos, a pesar de sus protestas de que era solo un juego. SJG presentó una demanda exitosa contra el gobierno. Nacimiento de Steve Jackson, 1953, Tulsa, Estados Unidos. Vamos a analizar el lugar de nacimiento de Steve Jackson y el año, porque podrían tener relación de por qué conoce el futuro. Nacimiento de Steve Jackson, 1953, Tulsa, Estados Unidos. En Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, existe un lugar llamado el centro del universo, donde se produce un fenómeno acústico que hace que los sonidos se escuchen de manera extraña. Se trata de un círculo de hormigón de poco más de 8 pies de diámetro.
Si te paras en el centro y haces un sonido, este se refleja detrás de ti, se amplifica y se escucha con eco en todas las direcciones. Sin embargo, si te alejas unos pasos, no se oye nada de lo que sucede ahí. La voz o sonido que emita cualquier persona situada en el centro del círculo se repite 3 veces y cada eco se escucha cada vez más fuerte que el anterior. No hay una explicación clara de por qué sucede esto, y es uno de los misterios que atrae visitantes de todos lados. El centro del universo en Tulsa, Oklahoma, no es una maravilla cósmica, sino una anomalía acústica real en pleno centro de la ciudad. Se trata de un círculo pequeño de concreto dentro de otro mayor de ladrillos donde, si te colocas exactamente en el centro y hablas, tu voz se escucha amplificada y con eco solo para ti. Las ondas sonoras rebotan contra las superficies a su alrededor y regresan concentradas hacia ti, mientras que quienes están fuera casi no oyen nada. No fue diseñado como atracción turística. Nació por accidente durante la reconstrucción de un puente en los años 80, pero hoy es una curiosidad acústica que miles de visitantes prueban cada año, fascinados por cómo un lugar tan sencillo puede transformar el sonido de forma tan sorprendente. En Tulsa, Estados Unidos, se pudo observar ovnis en forma de esferas luminosas en el cielo. Una persona grababa el cielo claro por efecto de la luna y de pronto aparece un patrón de luz en forma de haces entrecruzados, como una rejilla. Portales del tiempo en Tulsa. Esta extraña luz en el firmamento fue observada por muchos testigos hace varias noches desde Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos. Las teorías de conspiración no faltaron ni las versiones de extraterrestres. En 1925, el empresario de Tulsa Cyrus Avery, conocido como el padre de la Ruta 66, comenzó su campaña para crear una carretera que uniera Chicago a Los Ángeles mediante el establecimiento de la Asociación de la Ruta 666 en Tulsa, lo que le valió a la ciudad el apodo del lugar de nacimiento de la Ruta 66. El enigma de Ornette Spot, la luz fantasma que aparece en la famosa Ruta 66 de Estados Unidos. En una carretera rural de 6 kilómetros apodada inquietantemente como el Paseo del Diablo, justo al lado de la antigua Ruta 66 en el extremo noreste de Oklahoma, un misterio paranormal ha desconcertado a los buscadores de espíritus durante más de 100 años. La Ornette Spotlight, una misteriosa esfera luminosa del tamaño de una pelota de baloncesto que recibe el nombre de la antigua ciudad de Ornette, lleva apareciendo en el cielo nocturno desde 1881. Nadie sabe qué significa esta peculiar y humeante bola de luz, de dónde procede o de qué está compuesta. Incluso el cuerpo de ingenieros del ejército ha llegado a la conclusión de que se trata de una luz misteriosa de origen desconocido. Se mueve, girando y balanceándose hacia arriba y hacia abajo, como una linterna sostenida por un fantasma danzante, y suele verse desde el interior de la frontera de Oklahoma mirando hacia el oeste. Pero de nada sirvieron las explicaciones oficiales. Incluso en una época en la que no existían ni internet ni los vídeos virales, la Ruta 666 se convirtió en una carretera plagada de coches fantasmales sin nadie al volante, animales demoníacos que cual sabueso de Baskerville devoraban a los incautos automovilistas, pálidos espectros que hacían autostop, sí, por supuesto, se trata de la versión local de la chica de la curva, y hasta sórdidas historias de canibalismo y locura en los arsenes. ¿Qué significa una pirámide hacia abajo otra hacia arriba como en la carta donde aparece Donald Trump? El poder se concibe tradicionalmente como una pirámide, en la que el poder fluye hacia abajo. Una aseadora sigue las órdenes de su supervisor, quien a su vez sigue las órdenes de la cabeza del distrito y así sucesivamente hasta llegar al presidente o jefe de estado, quien está en la cima de la pirámide. Pirámides, hacia el cielo y hacia el infierno, a vueltas con la simbología de la arquitectura, estas pirámides invertidas están formalmente caracterizadas por las escaleras y de ellas derivan nuevos significados complementarios. El viaje hacia el encuentro con la esencia de la vida. El camino se inicia con el descenso para obtener el líquido de la vida, bajando escalón tras escalón, perdiendo paulatinamente las referencias del exterior, alejándose del entorno habitual, para llegar a un punto en el que el ambiente es exclusivamente el interior del Baori. Y el agua en el fondo, cuya presencia da sentido al trayecto. Es un proceso de desprendimiento, de liberalización del día a día, de acercamiento a la pureza, acreditada por las abluciones limpiadoras. Posteriormente llega el ascenso, esforzado debido a la pesada carga de agua, y con el retorno al mundo se recupera el paisaje cotidiano, pero la persona se siente renovada y amparada por la compañía del agua que proporciona la vida. Puede resultar paradójico que, mientras la pirámide que apunta al cielo puede ser una tumba, la que señala al interior de la tierra simbolice la vida.
Pirámides para la muerte y pirámides para la vida, aunque en ambos casos la presencia de templos y santuarios refrendan la estrecha relación de la forma piramidal con la divinidad. ¿Por qué el diablo haría pactos con los humanos? El diablo no pacta, son engaño del astral oscuro, engaños del lado de las tinieblas. Hay personas ignorantes que al no tener el conocimiento ideal, termina engañado por espíritus que mistifican, espíritu burlones, espíritu inicuos, espíritu encadenados en el plano terrenal. Existen entidades espirituales que tienen virtud o arte para mistificar, entidades espirituales que engañan a ingenuos, incautos y otros religiosos sumergidos en la ignorancia y sobre todo mentalidad infantil. En una entrevista para el Discovery Channel, el aclamado científico inglés Stephen Hawking declaró que los seres humanos deberían evitar a toda costa el contacto con cualquier tipo de extraterrestres, para no vivir en carne propia lo que muestran las películas como El Día de la Independencia. La razón de la desconfianza con los hermanos cósmicos radica en la misma naturaleza humana, que ha demostrado en la historia que cuando hay contacto entre civilizaciones, siempre hay una que paga el pato. Si los aliens nos visitan, las consecuencias serán similares a cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, algo que no terminó bien para los nativos, vaticinó el profesor de la prestigiosa Universidad de Cambridge y creador del libraco Breve Historia del Tiempo, entre otras genialidades. En el extremo opuesto, otros sostuvieron que seres extraterrestres, cuya existencia, no lo perdamos de vista, no está demostrada, estaban literalmente secuestrando a seres humanos y haciéndoles cosas sin su consentimiento. Hay quien estudió unos 300 casos y aseguró que existía un fenómeno real de características sorprendentemente consistentes. Otro dijo que la razón para las abducciones extraterrestres era la creación de una raza de seres híbridos para reponer la reserva genética aparentemente agotada de los extraterrestres o para reemplazar a la raza humana en algún momento. Se basaban en las convicciones de algunas mujeres secuestradas, de que se quedaban embarazadas de forma inexplicable, y luego, después de secuestros subsecuentes en los que se les practicaba una penetración vaginal con un dispositivo de succión, los embarazos habían terminado repentinamente, pero en secuestros posteriores se les mostraban bebés o niños pequeños con rasgos mestizos entre humanos y extraterrestres. También había casos de relaciones sexuales entre hombres secuestrados y mujeres alienígenas más o menos humanas, quizás híbridos adultos. Es curioso que a partir de cierto momento los mestizos empezaron a aparecer más a menudo en la iconografía de las abducciones. El misterioso pacto entre Eisenhower y los alienígenas. El presidente Eisenhower desapareció en un período de 12 horas en el año 1954. Un periodista llegó a redactar una crónica de que el presidente había fallecido de un ataque al corazón. Más tarde, reaparece en Los Ángeles en un servicio religioso. Hay documentos que demuestran que el aeródromo de Muroc estuvo cerrado 3 días para todo el tráfico aéreo entrante y para todo el personal. Curiosamente, cuando el presidente Eisenhower desapareció, empezaron a circular rumores de que el presidente estuvo en una reunión con alienígenas. Nacimiento de Steve Jackson, 1953, Tulsa, Estados Unidos. Vamos a analizar el lugar de nacimiento de Steve Jackson y el año, porque podrían tener relación de por qué conoce el futuro. Nacimiento de Steve Jackson, 1953, Tulsa, Estados Unidos. Se reunió el presidente Eisenhower con extraterrestres en la base aérea de Oyoman. En 1953, el presidente Harry Truman dejó la Casa Blanca y le pasó el mando a su sucesor, el presidente Dwight D. Eisenhower, Ike. Parece que Truman también le dio a Ike un archivo bastante gordo sobre un proyecto super secreto llamado Majestic 12 que Truman había establecido por orden ejecutiva clasificada. Majestic 12 estaba formado por un grupo de científicos, militares y otros profesionales del gobierno que trabajaban juntos para entender y comunicarse con ovnis y extraterrestres, El presidente Eisenhower estaba súper interesado en los ovnis y los ETs. Hay evidencia de que se reunió con ETs en secreto, al menos 3 veces. Una vez en la base de la Fuerza Aérea Edwards, AF, en California y 2 veces en la AF Boyoman en Nuevo México. Desde las reuniones de Eisenhower, se han reportado otras apariciones de ovnis aterrizando en o cerca de la AF Boyoman. 1954 reunión de Eisenhower con ETs en la AF Edwards. En 1953, el presidente Harry Truman dejó la Casa Blanca y le pasó el mando a su sucesor, el presidente Dwight D. Eisenhower, Ike. Parece que Truman también le dio a Ike un archivo bastante gordo sobre un proyecto super secreto llamado Majestic 12 que Truman había establecido.
Majestic 12 estaba formado por un grupo de científicos, militares y otros profesionales del gobierno que trabajaban juntos para entender y comunicarse con ovnis y extraterrestres, El presidente Eisenhower estaba súper interesado en los ovnis y los Hay evidencia de que se reunió con en secreto, al menos 3 veces. Una vez en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en California y 2 veces en la Boyoman en Nuevo México. Desde las reuniones de Eisenhower, se han reportado otras apariciones de ovnis aterrizando en o cerca de la Boyoman. El presidente Eisenhower, que había sido un general de 5 estrellas del ejército, siempre tuvo una fuerte creencia en la vida en otros planetas. En febrero de 1954, pasó varios días en Palm Springs de vacaciones. Desapareció durante varias horas un sábado por la tarde e incluso se perdió una cena pública programada. No lo volvieron a ver hasta tarde a la mañana siguiente. La prensa cuestionó el paradero de Ike, así que el secretario de prensa de la Casa Blanca les dijo que a Ike se le había roto un diente y había ido al dentista. Incluso en ese momento, corrían rumores de que estaba visitando en la cercana Edwards. La historia del dentista se desmorona al examinarla de cerca. El escritor del Washington Post, Peter Carlson, niega la historia del diente roto y la califica de encubrimiento. No hubo visita al dentista. La biblioteca presidencial Eisenhower tiene informes detallados de todos los registros médicos y dentales de Eisenhower. No hay ninguna referencia a un diente roto o astillado o a una visita al dentista relacionada con la visita a Palm Springs. La biblioteca también tiene copias de los acuses de recibo que se enviaron a todas las personas con las que Eisenhower tuvo contacto mientras estuvo en Palm Springs. Había registros de personas que recibieron el avión, personas que enviaron flores, el ministro que dio el sermón en el servicio dominical al que asistió y otras personas que desempeñaron papeles menores. Pero no hay ninguna prueba de una nota enviada a un dentista. Años después, la viuda del dentista dijo que no recordaba que su marido le hubiera dicho que le había hecho un trabajo dental al presidente, evidencia que corrobora la visita de los William Cooper, que formaba parte del equipo de información de la inteligencia naval y tenía acceso a documentos clasificados, es un testigo creíble. Su revisión de esos documentos reveló que los habían tenido contacto con la Tierra. Habían advertido que la Tierra estaba en un camino de autodestrucción y querían reunirse para ayudar a lograr una paz duradera. Reunión con Eisenhower. La primera reunión con los extraterrestres y el presidente Eisenhower tuvo lugar en la Edwards en febrero de 1954. El comandante de la Marina Charles L. Suggs informó que su padre había asistido a la reunión entre Ike y los Eisenhower se reunió con 2 de apariencia nórdica, de ojos azules. Un tercero estaba cerca de la puerta como vigilante. Las conversaciones fueron cordiales. Eisenhower quería lograr un tratado con los extraterrestres, pero no estaba dispuesto a aceptar su exigencia de que dejáramos de probar armas nucleares. Los extraterrestres se fueron sin un tratado, pero regresaron al año siguiente a la Boyoman en Nuevo México, no muy lejos del famoso lugar del accidente de la aeronave extraterrestre de Roswell, para una reunión posterior con Eisenhower. La carta de Gerald Light. Hay una historia que corrobora la reunión de con Ike en la Edwards. La exactitud de la historia es difícil de confirmar. Un hombre llamado Gerald Light escribió una carta en abril de 1954 afirmando haber sido testigo presencial de la reunión en la Edwards entre Eisenhower y los Light proporcionó detalles como observar a oficiales de la Fuerza Aérea estudiando 5 aeronaves con el permiso de sus propietarios extraterrestres. Algunos cuestionan la credibilidad del informe de Light, ya que se sabía que le encantaba lo oculto y afirmaba ser clarividente, pero otros, como Mea Delaine, el exdirector de la Borderland Sciences Research Foundation, confirman y creen que Light sí sabía de primera mano lo que ocurrió. Reunión de Eisenhower con en la Boyoman en 1955. Hubo varios informes de testigos presenciales de una segunda reunión entre Ike y en la Boyoman en Nuevo México, que está a solo 120 millas del conocido incidente de Roswell. Los informes son más detallados que los proporcionados para la reunión de la Edwards. En febrero de 1955, aproximadamente 300 personas vieron aterrizar el Air Force One en la Boyoman y regresar al final de la pista. Poco después de que el avión aterrizara, el piloto instruyó a la torre para que apagara todo el radar mientras el avión del presidente estaba en la pista. Poco después de que aterrizara el Air Force One y se apagara el radar, se vieron 3 objetos redondos en el cielo.
Uno aterrizó a unos 200 pies delante del Air Force One, otro sobrevoló la zona como si estuviera vigilando, y un tercero desapareció de la vista. Se le vio estrechando la mano a un ser en la puerta del platillo, y luego entrando en la inusual aeronave con forma de platillo. Y que estuvo en el platillo durante unos 45 minutos. Cuando se fue, no llevaba sombrero y era claramente visible para muchos observadores. Todos los testigos lo reconocieron como el presidente Eisenhower. El respetado autor y exconsultor del Pentágono, Timothy Gore, se presentó en 2012 para hablar sobre las reuniones de Ike con los ex. Gore discutió el propósito de esas reuniones. El resultado es que estos extraterrestres en particular, como muchos otros ex, aparentemente querían la paz. Intentaban negociar algún tipo de acuerdo positivo para los problemas de la Tierra. La evidencia indica que querían que Estados Unidos dejara de probar armas nucleares. Al principio, aparentemente querían que se le dijera la verdad al público sobre su existencia. En el tratado final, aparentemente habían cambiado de opinión y querían seguir siendo secretos. En última instancia, Eisenhower firmó un tratado con una raza alienígena llamada Alien Grace. Se informa que los términos del tratado fueron: no nos involucraríamos en sus asuntos y ellos no se involucrarían en los nuestros. Nos ayudarían a desarrollar nuestra tecnología. No harían un tratado con ninguna otra nación de la Tierra. Podrían secuestrar humanos para varios experimentos, pero tenían que proporcionar los nombres de todos los secuestrados al Comité Majestic 12 de la Tierra. El público no sería informado sobre la existencia de los ex. Aterrizajes de ovnis en la AF-Boyoman. En 1964, 3 ovnis volaron al espacio aéreo de la AF-Boyoman. Fueron rastreados por radar y capturados en película. Uno pareció tambalearse y finalmente aterrizó en la AF. 3 humanoides con tez azul grisácea, vestidos con trajes ajustados, fueron recibidos por el comandante de la base de la Fuerza Aérea y otros 4 oficiales. Los extraterrestres se quedaron varios días y su aeronave fue supuestamente reparada. Lo que se discutió en las reuniones sigue siendo un misterio, también sigue siendo un misterio por qué tanta gente pudo haber estado involucrada en las reuniones y, hasta la fecha, tan poca gente ha roto su silencio. A lo largo de los años, ha habido más informes de aterrizajes de ovnis en la AF-Boyoman. Los documentales han mencionado la AF-Boyoman como el lugar de aterrizajes extraterrestres. Un documental narrado por el legendario Rod Serling, OVNIs. Pasado, presente y futuro, se produjo en 1974. Tiene un segmento sobre los aterrizajes de ovnis en la AF-Boyoman y la reunión de 1955 con Eisenhower. El documental fue nominado a un premio Golden Globe como mejor documental del año. Un documental posterior, estrenado en 1976, OVNIs. Ha comenzado, también hizo referencia a la AF-Boyoman y a los aterrizajes que han ocurrido allí. ¿Es este uno de los muchos encubrimientos gubernamentales alienígenas? Puede que haya habido un tiempo en que los encubrimientos alienígenas fueran beneficiosos para la seguridad del país y del planeta, pero sigue siendo necesario en los tiempos modernos. Existe un fuerte consenso entre los funcionarios de que la evidencia alienígena y el encubrimiento están muy extendidos. ¿Comparte alguna vez el gobierno con el público todos los documentos relacionados con los ETs que visitan la Tierra y hacen tratados con nuestro gobierno? ¿Por qué el gobierno sigue creyendo que las visitas alienígenas deben ser encubiertas? Aprende más sobre los visitantes alienígenas a la Tierra y los subsiguientes encubrimientos gubernamentales. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.